Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y el día de hoy tenemos un invitado de superlujo, al cual le agradecemos enormemente que se haya tomado unos minutos para compartir sus experiencias y sus puntos de vista con nosotros. Está nada más y nada menos que Miguel Ángel Fraga. Es guardameta que tuvo su recorrido incluso por selección nacional, jugó en el extranjero y demás, y el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio, agradeciéndole que se haya tomado unos minutos para conversar con nosotros. Miguel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí con ustedes, la verdad feliz. Siempre es muy grato para mí poder compartir del deporte tan más hermoso que me dio todo lo que tengo, que es el fútbol. Y estos espacios, la verdad es que los agradezco muchísimo. Y también pues es interesante que la gente se dé cuenta desde otras perspectivas, ¿no? Porque siempre, desafortunadamente, o en muchas ocasiones son los que dan su punto de vista. Y bueno, aperturar a canales que tengamos también más voz y presencia a otras personas que podamos externar nuestro punto de vista, pues siempre es muy importante y muy gratificante. Así que yo estoy encantado de estar aquí con ustedes. Hombre, qué gusto que nos acompañes. Iván Ruiz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Juanito Fuer y por supuesto a Miguel, que sin duda yo lo recuerdo perfectamente en su etapa en el Club Universidad, el cual ya saben que cubro con ciega fe, desgraciadamente, pero la verdad es que un tipo profesional, un hombre que realmente cuando se le exigía lo hacía perfectamente. Es una pena que en su momento la justicia no lo hizo para selección nacional o para estar en un evento importante, pero al final, muchísimas gracias por estar aquí, Miguel. No, gracias. Y sí, estaría bueno hablar de ese paso por Pumas, porque sí creo que la verdad es que al final del día siempre tachan como agrandado y como pesado a las personas que hablan de sus propios logros. Ya bien lo dijo el señor Hugo Sánchez, somos una cubeta de cangrejos, ¿no? Pero la verdad es que creo que mi paso por Pumas fue muy bueno, hablando estadísticamente y de números, pero sí estaría bueno ahondar un poquito más en el tema ahorita. Claro que sí. Fernando Rodríguez, ¿cómo te va? Bien, agradecerte a Juan, Iván y por supuesto a Miguel que se tome el tiempo, ¿no? Para poder platicar, por supuesto, de lo que más nos gusta y también, ¿no? Creo que de una posición que pues al final de cuentas sigue siendo muy poco conocida, ¿no? Al 100% y que pues luego cuesta mucho entenderla también. Exactamente, sí, complicado. A veces esta posición, ya lo he dicho, o lo está viviendo en este momento el señor Memo Ochoa, que para mí es un 1-2 con el señor Jorge Campos de la historia de los porteros en México y la gente aún así lo sigue criticando. Dios mío. Es correcto. Y bueno, pues vamos a comenzar, Miguel, porque hay mucho que comentar. Me gustaría primero hacer un pequeño salto en el tiempo, Miguel, y que nos platicaras un poco de cómo viviste en su momento tu debut profesional en el máximo circuito, porque creo que sin duda es algo que marca a todo jugador, es algo que todo niño sueña, evidentemente, con que un día llegue. Y en tu particular caso, ¿cómo viviste esa experiencia? Mira, la verdad es que fue muy rápido todo mi proceso. Yo llegué a Fuerzas Básicas en el 2001 a Monarcas Morelia con 12 para 13 años. Y de ahí en el 2004 para 2005 ya estaba entrenando en primer equipo. Si bien es cierto que me tocó vivir todo acelerado, creo que también tiene que ver mucho con el tema de disciplina, de las ganas que yo tenía y de lo claro que tenía mi objetivo. Porque al final del día, pues no llegué al fútbol por tema de tal vez gusto, porque pues, soy el único hijo varón y mi papá, ya sabes, como típico papá que no jugó fútbol profesional, que vive de alguna forma su sueño a través de su hijo, ¿no? Tuvimos la suerte, tanto él como yo, de que lo pudimos cumplir, porque así él lo vivió indirectamente y yo directamente. Pero sí, la verdad es que a mí, te voy a ser bien honesto, y tocando a lo mejor otro tema que no es tu pregunta, pero a mí me da mucho coraje y me da mucha rabia hasta cierto punto escuchar a tanta gente que se queja por faltas de oportunidades por cuestiones económicas o por cuestiones de palancas o por cuestiones extra fútbol, ¿no? Una, demeritando a los que pudimos conseguirlo de alguna forma por méritos deportivos, ¿no? Y dos,
pues demeritándose ellos mismos en el tema de decir, a ver, yo tuve un limitante el cual no pude pasar y no tuve confianza en mí de poder invertir en mí, si ese fuese el caso, ¿no? Pero que yo estoy seguro que no es así. Tampoco quiero meter las manos al fuego por el fútbol y decir que no pasa, y desafortunadamente hay algunos excompañeros o gente ligada al fútbol, pues que de alguna forma se aprovecha de esa ilusión que tienen los papás, lo que te decía hace rato, de vivir el sueño indirectamente con el hijo, y pues que hace uno como papá cualquier cosa, ¿no? Que hay personas que sí lo llegan a hacer, no dudo, no me consta, porque yo nunca me he enterado que un futbolista profesional, al menos de los que a mí me tocó estar, le haya pedido dinero. En mi caso tampoco fue así, en mi caso fue méritos propios, porque igual como la mayoría de los futbolistas, que tal vez la gente lo sabe, pero no lo quiere ver excusándose, detrás de una excusa, es que la mayoría de los futbolistas venimos de nichos pues, con carencias, ¿no? Entonces es complicado de repente haber tenido que solventar alguna situación. Entonces en mi caso no fue así, en mi caso fue por méritos propios, por lo que te decía, yo tenía muy claro lo que quería y era de los personas o niños en ese momento, pues que tenía claro el que iba a jugar fútbol, no iba a fiestas familiares, muchas ocasiones me perdí eventos importantes de mi familia. Hay una anécdota ahí muy graciosa para mi familia, que no pude estar en los 15 años de mi hermana, hice todo el proceso de que ser el chambelán del honor, y el día de los 15 años cambiaron la fecha por una fecha doble que había y no pude estar. Mi mamá fue a hablar con el entrenador, Roberto Hernández, que ahora es entrenador en Guatemala, o que estaba en Guatemala, que salvó al Monarcas, y le pidió que no me llevara. Y el entrenador le dijo, es que no es mi decisión, yo como entrenador lo necesito porque es mi arquero titular, pero al final con un tema personal pasa más por su decisión. Habló mi mamá, me dijo, oye, me están diciendo que tú puedes hablar para que te quedes, y decidí ir a jugar mi partido por la obligación que tenía conmigo, por la dedicación que tenía con mis aspiraciones, y dejé de lado la fiesta familiar y no fui el chambelán de honor, a pesar de que ya tenía meses ensayando el vals. A lo que voy con esto es de que, bueno, yo lo tenía decidido desde un principio, lo quería, y tuve que hacer todo lo que fuera necesario para lograrlo. El fútbol y la vida me puso muy pronto ahí, puso al Tuca Ferretti, que es un entrenador que ustedes conocen, en Monarcas por azares del destino, y él pues vio a bien el darme la oportunidad de poder debutar en primera división. Y aquí quiero resaltar el tema de que mi debut se da también gracias al tema de la primera aparición de la regla del menor, que nos vimos favorecidos muchísimos jóvenes, como ahora también se han visto favorecidos muchísimos jóvenes más, y que al final pues no debería ser impositorio, pero sí es algo que favorece, ¿no? En este caso al futbolista joven mexicano, como yo me vi favorecido en esa época, de 17 años, ya poder pisar una cancha en primera división. Claro, claro. Iván. Mira que de lo que habla Miguel es súper importante, ¿no? La forma en cómo para muchos, y sobre todo en la parte de la portería, tiene que ser un proceso, o sea, puede ser tanto un golpe de suerte también como un proceso muy largo, ¿no? Porque al final los arqueros jóvenes siempre tienen que pelear por este puesto que es prácticamente para la mayoría buscar una oportunidad y saber si el que está de titular en algún momento falla o en algún momento no está porque se va a diferentes viajes o selección o lo que sea. En ese sentido, es importante para los porteros tener paciencia, porque a veces parecería que es una posición donde siempre, si estás en el segundo o en la tercera posición, sienten una desesperación importante. ¿Piensas que tienen que preparar a los porteros con cierta paciencia para tener una oportunidad dentro de los equipos o incluso en selección nacional? Mira, la paciencia ligada al portero es total. Ahora, me voy más allá, no solamente el arquero. Yo siempre he dicho que en el fútbol, en muchas ocasiones tú te sientes relegado, ¿no? Y ahí te puedo dar muchos nombres y de situaciones que pasaron este torneo, de jugadores que llegó un entrenador al principio de torneo que dijo, a ver, yo no te necesito, no entras dentro de mi esquema, de mi parado, lo relegan tal vez a la sub-21, creo que es ahora, o tal vez entrenar por fuera, y termina llegando otro entrenador y termina ocupándolos y dicen, a ver, pues es que, ¿por qué estás allá? Vente, yo te ocupo para acá. ¿Con esto qué voy? A que uno como futbolista tiene que estar preparado sí o sí
todo el tiempo. No pensar que porque estoy jugando tengo que ahora sí esforzarme y cuando no estoy jugando tirar la toalla. Creo que no, ese es un gran error. Yo tuve la posibilidad de jugar 19 años y créeme que mis condiciones y mis habilidades siempre fueron muy limitadas, eso lo acepto. Ahora con el paso del tiempo entiendo también que algo bueno tuve que haber hecho y que seguramente era bueno abajo de la portería porque es muy complicado, casi imposible llegar a primera división, pero también reconozco que nunca fui el más dotado, que nunca fui el sobresaliente. Ojalá y hubiese tenido las condiciones que tenía mismo Moy, Memo, Osvaldo, ojalá las hubiese podido tener, pero no fue así. Lo que Dios me dio tal vez fue una mentalidad diferente o ser más aferrado. Y en estos momentos que tú dices de tener paciencia, en lugar de tirar la toalla, pues metía más, trabajaba más, ambicionaba más. Y era el momento que cuando llegaba alguien y veía la forma en que trabajaba, me ponía. Por ahí acabo de subir un video donde la gente, te digo, no le gusta que uno hable de sus propios logros, pero a mí me gusta reconocerme porque al final del día, pues la gente no lo va a hacer, ¿no? No lo va a hacer. Me critican a mí que no jugué, critican a Memo Ochoa, que jugó en Europa, que jugó mundiales y que jugó y lo critican que porque es el más goleado. Entonces, a ver, la crítica es a uno porque no juega y al otro porque sí juega, pero le meten muchos goles. Y al otro porque jugó en el Real Madrid, pero porque es agrandado. Al otro que porque pues, la gente nunca va a estar contenta. Pero con esto al final del día tratas de llegarle a los jóvenes que son los que tienen que entender ese mensaje. Y a mí en Atlas me toca tener pues, competencia directa con 3 arqueros mundialistas en algún momento y yo compitiéndoles desde una perspectiva de, a ver, no soy menos que ellos, ¿no? Y lo puedo lograr. Y termino mandándolos a la banca a los 3, a Ustari, a Pinto y a Toselli, que son 3 arqueros, 2 chilenos y un argentino, que fueron mundialistas para su país. Yo no tuve la fortuna de ser mundialista y ellos en algún momento por la decisión que haya tomado el entrenador, nunca me la externaron y no me dijeron eres mejor en esto y en esto y en esto, simplemente en algún momento me pusieron por encima de ellos. ¿A qué voy? Que sí se puede, ¿no? Y eso que tú dices, la resiliencia de estar trabajando el día a día pensando en que tú puedes jugar. Después tuve la fortuna de ir a Mazatlán y en Mazatlán me tocó competir con otro arquero mundialista que fue Sosa y bueno, por lo mismo, o sea, yo tuve el mayor porcentaje de partidos jugados y ¿a qué voy? Que sí se puede, ¿sabes? O sea, me tocó a mí en mi carrera, afortunadamente o desafortunadamente, competir contra 4 mundialistas y a los 4 en algún momento los mandé a la banca. Entonces, la paciencia es importante, pero también vas al otro lado, que hay situaciones como lo que me tocó vivir, por ejemplo, en Pumas, que pues, el Pollo Saldívar es un muy buen arquero, o era un muy buen arquero, que ojo, esto pocas personas lo dicen. A mí me tocó, obviamente, el Pollo tuvo una muy buena versión porque estaba yo atrás de él, que al final la competencia interna sí es muy buena. Cuando yo salgo de Pumas, lastimosamente para él, y digo para lastimosamente porque es un tipo que considero que fue un gran compañero, las cosas no empiezan a andar bien, que fue el torneo de la pandemia y terminan llevándole a Julio, ¿no? Previo a los torneos que yo, o sea, con los torneos que yo estuve ahí en Pumas, él rompió récord de penales atajados, todo el mundo lo candidateaba para ir a selección nacional, el equipo llegó hasta semifinales. Obviamente te digo, el nivel que él mantenía tenía mucho que ver porque yo atrás estaba empujando y cada vez que me tocaba participar lo hacía de una buena forma, de una gran forma. El equipo tenía mucho tiempo que no había llegado a liguilla en Copa. A mí me tocaba participar en la Copa. Llegamos a las liguillas consecutivas. Luego en la última liguilla de la Copa yo ya no estaba en Pumas, no me tocó jugarla, le tocó jugar a Jesús Castillo, un chavo que para mí tenía muchas condiciones, que creo yo se aventuraron a ponerlo antes de que él estuviera listo y termina pasando que pues, le truncan la carrera y el chavo pues ahora ya no juega, ¿no? Por un par de errores que tuvo ahí ese partido de liguilla contra Santos. Pero bueno, regresando a ese es el tema, ¿no? Pues sí, confianza que debe tener uno y de la paciencia en cualquier posición, llámese portería hasta delantero. Claro, Fer.
Y justo, Miguel, en esto que comentas, ¿por qué elegiste la portería? ¿Qué te llamó la atención de la posición? ¿A quién viste para que decidieras, pues voy bajo los tres palos y vamos a, y vamos a hacer el esfuerzo? Mira, la verdad es que siempre fui de los más altitos de mi edad. Siempre me caractericé por ser de los más, pues sí, altos. Y cuando me llevaron a jugar a los 4 años fútbol, pues a los 4 años la realidad es que no te interesa jugar fútbol, no es como algo que tú quieras o te nazca jugar fútbol. Te decía por ese tema de que soy un único hijo varón. Y entonces a mi papá, pues como se dice acá en el rancho en Michoacán, se le quemaban las habas, ¿no? Porque yo ya pudiese estar detrás de un balón y entonces en cuanto me pude sostener solo prácticamente a los 4 años ya me llevó a una escuela de fútbol. Llegué yo y la realidad es que mi físico pues no me daba para competir con niños de 6 años que normalmente son los que ya están en la escuela y a mí por mi estatura pues me aceptaron y pues no me daba físicamente para competir hablando de fuerzas para jugar en la cancha en una posición. Entonces no tocaba la pelota, prácticamente iba y no hacía nada. Un día en los primeros entrenamientos, 3, 4 entrenamientos, no recuerdo, faltó el portero y yo porque, pues te digo, estaba alto y como ahí no tenía que ir a chocar con nadie, el entrenador me dijo, pues tú ve a la portería. Y ahí me gustó, ahí como que dije, aquí me siento cómodo y la realidad es que, te digo, no lo hice mal dentro de lo que se puede hacer a esa edad, pero muchas personas a temprana edad me dijeron que ellos tenían o sentían que yo podía desarrollarme bien, ¿no? Hablando de exfutbolistas, porque me llevaron a una escuela de exfutbolistas y me dijeron, mira, tiene técnica o sea, puede corregir muy bien la técnica de lance, no cae tan mal, sujeta bien la pelota, su técnica no es tan mala, se puede desarrollar de ese lado. Y desde ahí ya no me salí de la portería, ya nunca intenté jugar otra posición. Okay. Oye, Miguel, de igual manera me gustaría preguntarte, a lo largo de tu carrera tienes un recorrido de igual forma importante en equipos de primera y segunda división, lo que es Liga de Expansión, ascenso y como le quieran decir, ¿no? Porque usualmente también le van cambiando el nombre a la división de plata constantemente. Pero me gustaría preguntarte, ¿cómo es tu experiencia justamente en esos equipos? Porque de alguna manera, si tú crees que cambia muchísimo, es mucho la diferencia en cuanto a nivel también en la cuestión de jugar en Liga Expansión a Primera División, si también tú crees que es más que necesario que regrese el famoso ascenso y descenso, porque evidentemente eso también elevaría el nivel, o sea, ¿cuál fue tu experiencia como tal, tu transitar en esos equipos de la División de Plata? Fíjate que ya recapitulando con el tiempo y platicando con muchos exfutbolistas y amigos y todo, en su momento yo veía el camino del fútbol desde una perspectiva, esto pocas veces lo he dicho y qué bueno que lo tocas ese tema porque sí creo que es importante. Yo siempre tuve la filosofía de donde yo me sintiera cómodo, de donde me quisieran, ahí estar, ¿sabes? Realmente nunca me importó tanto el tema de estoy por lo que podría ser hablando desde el ego. ¿A qué me refiero con eso? Que yo conozco muchos jugadores que dejaron de jugar porque decían, yo no puedo, después de haber jugado en tal equipo y en tal equipo, no puedo ir a expansión o no puedo en ese momento ir a ascenso, no lo quiero hacer. Y terminaban su carrera, muchos estaban ahí hasta el último momento porque tal vez en ese tiempo del draft o cuando se quitó el draft en ese momento de esperar contratarte, no querían aceptar ofertas o equipos inferiores, hablando de jerarquías o de categorías inferiores, ¿no? La verdad es que yo nunca tuve esa forma de pensar, yo siempre fue más el querer estar en lugares que me trataran muy bien para que pudiese yo estar tranquilo, feliz, porque yo lo que quería era estar feliz en el fútbol, y dos, poder pensar sí en mejorar siempre, ¿no? ¿A qué voy con esto? Que, por ejemplo, yo estuve en Pumas
y estar en Pumas era para mí un sueño cumplido y todo. Pero pues como todo, ¿no? El ciclo se acaba. Me dijeron, ¿sabes qué? Ya no vamos a renovar el tema del préstamo. Y recibí una llamada de Correcaminos, ¿no? De un entrenador que yo había tenido, el mismo Roberto Hernández, que había tenido toda mi vida y que prácticamente le debo muchísimo, y que él es de las 3 personas que yo siempre he externado que fueron fundamentales para que yo fuera futbolista profesional. Recibo su llamada de Correcaminos, haciéndome la invitación a ir a Correcaminos, y yo no lo dudé un segundo. Tal vez si hubiese tenido otra mentalidad, tal vez si hubiera dicho, ¿cómo es que de Pumas voy a ir a Correcaminos? Tendría que haber pensado en mantenerme tal vez en primera división, o tal vez pues pensar en un equipo con otro peso. La verdad que no lo pensé, ni siquiera di puerta a que hubiese otras opciones. En el momento que recibí la llamada de Corre, sentí como que, estaba teniendo un tema de agradecimiento con el entrenador, y 2, que ellos de verdad querían que yo estuviera ahí. Y eso para mí son 2 cosas que siempre me manejé de esa forma, y acepté la propuesta de ir a Correcaminos. Mucha gente me tachó de estar loco, otra gente me decía que por lo que yo había hecho en Pumas, poco o mucho podría haber recibido otra oferta. La realidad es que no di pie a nada, casi prácticamente al día siguiente firmé con Correcaminos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que yo me sentía a gusto, me sentía cómodo, fue un gran torneo en Correcaminos. Llegué, me dieron el gafete capitán, me dieron el lugar que yo quería tener dentro de un grupo. En Pumas no tuve tantos minutos como yo hubiese querido. Llegué a Correcaminos, tuve todos los minutos, un escenario espectacular. El Marte R. Gómez lleno todos los partidos de local. Los partidos que salimos fueron increíbles. Jugué un clásico de Tampico, que eso también es algo que hay que vivirse en el fútbol. Ese clásico es vibrante. El equipo tenía no sé cuántos años sin perder de local un clásico. Sentir esa sensación de tener esa responsabilidad con el estadio lleno son cosas que a lo mejor tú puedes decir, pues sí, podrías haber aspirado, pero también es lindo vivirlo, ¿no? Y a lo mejor en la segunda categoría, pues así me tocó, y son cosas que agradezco haberlos vivido. No me arrepiento de haber tomado esas decisiones, pero te digo, yo lo sentía desde esa perspectiva. Tal vez si yo me hubiera montado en mi macho, como otros compañeros, hubiera dicho, no, es que yo de aquí tengo que ir o a un Necaxa, a un San Luis, o estos equipos, tal vez lo hubiese podido hacer, tal vez no. El hubiera no existe, pero sí existe que compartí cosas muy lindas en Victoria, y eso me llevó a regresar a Mazatlán. Que la franquicia de Mazatlán se fijara en mí para ser su primer arquero, por lo que yo había estado haciendo en el pasado reciente, que era el haber conseguido cosas muy lindas e importantes en Correcaminos. Hablando de que, bueno, el torneo se cortó, ¿no? Íbamos super líderes o segundo lugar. Prácticamente el equipo estaba hecho para ascender, que lo hubiéramos podido hacer si no se hubiese cortado el tema del torneo de la pandemia. Pero esto me dio la pauta para volver a regresar a Primera División y volver a disfrutar cosas diferentes y lindas, que al final la vida son decisiones. Yo me manejé siempre así, por eso en mi carrera estuve en momentos en Primera División, de repente bajé a ascenso o expansión, volví a subir y empecé en Primera División. Eso sí tengo la fortuna de decirlo, que comencé mi carrera en Primera División y terminé mi carrera en Primera División. En el último año en Puebla, después de tener un tema muy importante con la espalda, ya fue un año muy complicado porque la espalda prácticamente no me dejó competir o no me dejó estar bien al 100% ese último año, pero me fui con la satisfacción de poder terminar mi carrera en Primera División, después de estar en expansión, llamar la atención de un equipo de primera y que quisieran que estuviera en sus filas. Lo que pasó este año, la verdad es que ya fue muy, muy circunstancial, en cuestión de que la espalda ya no me permitía poder estar, y fue la razón por la que terminé retirándome del fútbol, porque mi espalda ya no me permite jugar o hacer algún deporte profesionalmente. De acuerdo. Iván. Como prácticamente ya me tengo que retirar, nada más, ahora sí que la pregunta buena para mí, en esta parte de la formación de Pumas, porque pensando que obviamente a los porteros canteranos se les estaba dando un poquito más de oportunidad,
Tú llegas obviamente con el Pollo, que sin duda tuvo muchos altibajos dentro de su carrera en el Club Universidad, ¿no? A veces podemos decir que sí, era algo, en algunos momentos lo hacía muy bien, pero luego tuvo errores fatales, sobre todo en semifinales. En este punto donde ahora vimos que el principio del torneo llevaron a Rodrigo, a Rodrigo Parra, que tuvo muchos errores, un chico de 17 años que apenas está en formación también, que tenía 17 años y que al final no creen en él y traen obviamente un monstruo en la portería como Keylor Navas. ¿Qué es lo que sucede también con este tipo de situaciones? Al final, tu etapa en Pumas solamente está marcada por David Patiño, ¿no? Que sin duda está en su momento y que hicieron bastante bien las cosas, más allá de esa semifinal que obviamente fue desastrosa. ¿Qué está pasando en Pumas y sobre todo en el caso de la formación de porteros en Pumas para que, no sé, al final tengan que traer a un Keylor Navas o a un Sebastián Sosa en su momento? ¿Por qué volver otra vez a creer en los extranjeros en vez de los nacionales? Mira, esa pregunta simplemente tienes que echarte un clavado en la gente que estaba preparando el tema de los arqueros en Pumas. Ahora acaba de llegar Odín Patiño, que a mí me parece que es una contratación súper acertada, porque al final del día es un tipo que siente los colores, que defiende los colores, que estuvo en la portería de Pumas, y eso es algo que no se compra con la cantidad de dinero que tengas ni con nada. Esa experiencia que él les puede transmitir a los jóvenes, fue bicampeón en Pumas, todas esas sensaciones de portar esa playera a un nivel profesional, no importa si fueron 2, 3, 4, 5, 15, 20, no sé los partidos que haya jugado él, pero importa la sensación que estuvo y de estar parado en esa portería en un partido en primera división en el arco de CU. Cosa que a lo mejor los formadores que estaban previo a la reciente llegada de Odín no lo tenían, ¿no? No lo tenían, y pues eso, pues, al final del día se transmite en los jóvenes. Yo siempre he creído una filosofía y yo siempre he dicho, tienes que poner un techo muy alto para las personas que quieran que crezcas, porque si tú les pones a personas que tienen su techo muy corto, pues el crecimiento de los chavos va a ser muy corto, ¿sabes? Va a ser muy corto. ¿Por qué? Porque si yo, como entrenador de arqueros de Pumas o formador de Pumas, o llámese del equipo que sea, quiero entrenar o formar a jóvenes, pero si yo no tuve la posibilidad de jugar primera división, de tocar o de pisar situaciones ya de exigencia, ¿cómo piensas transmitírselo a los jóvenes? Es complicadísimo. De esto no estoy diciendo que las personas que jueguen o no jueguen son mejores o no. Simplemente estoy diciendo que la preparación para el tema formar es una bien específica, que muchas veces muchos exfutbolistas no la tienen. Por el simple hecho de decir, yo jugué, yo ya sé, y no es así. El jugar te da una parte del conocimiento, pero el aprender a enseñar, el aprender a transmitir te da la otra parte. Lo que sí te puedo decir es que si tú no jugaste y no sentiste esa sensación de estar en un estadio con la presión, con esto, con el otro, como es el caso del entrenador de Pumas en este momento, que tal vez no tuvo la suerte de llegar a situaciones pues de alta exigencia, no puede transmitirle a un chavito de 17 años lo que conlleva cómo manejar esa presión, cómo manejar ese estrés, cómo ser algo o cómo hacer algo que va más allá de todas esas limitantes del momento, porque no es lo mismo sacar a un chavito de 17 años que estaba jugando en la sub-20, creo que estaba jugando, a llevarlo y ponerlo en un estadio de primera división con lo que conlleva jugar primera división. Te lo digo por experiencia, a mí me tocó estar en esa misma edad de 17 años, simplemente que yo tuve la fortuna de sí tener un entrenador de arqueros que estaba preparado para afrontar ese reto. Con esto voy de que a mí me preparó para afrontar ese reto, después preparó a Felipe Rodríguez, que también es un arquero que tiene una carrera muy buena, y así te puedo dar nombres de personas que realmente te dieron las herramientas para poder solventar lo que se requiere en ese momento, cosa que al muchacho Parra no le dieron. Él no tenía las herramientas suficientes, o por tiempo de trabajo, porque estaba en otra institución y llegó a Pumas. Obviamente el entrenador, no eximo a Efra de la culpa que tiene de haber puesto a ese muchacho, pero también entiendo de que Efra lo vio en el día a día y le pareció que podía
hacer cosas dentro del terreno de juego, y por eso él se inclina un poco más en tomar la decisión para ese lado, cosa que yo digo, a ver, como el entrenador de arqueros tendría que haberle dicho, no, yo soy el que tengo más tiempo conociéndolos, yo soy el que tengo más tiempo trabajando con ellos, y ¿sabes qué? Va, creo que se llama Miguel Paul, ¿no? Miguel Paul va antes que Parra. ¿Por qué? Porque él tiene más tiempo de trabajo, porque él tiene más situaciones que puede manejar, porque lo tengo más preparado, por lo que sea, ¿no? Y ahí sí responsabilizo al entrenador de arqueros de ese tema de decisión, que tú tienes que tener esa injerencia de decir, a ver, para mí, este es el que está preparado. Y lo demostró después, jugando la Kings League la League's Cup, perdón, contra Miami, lo demuestra después que el chavito, pues lo hizo de una mejor forma, más tranquilo, con más tablas. Así es, la cancha no deja mentir absolutamente a nadie. Y lo más fácil, pues, es terminando traer a un monstruo, ¿no? Como lo es Keylor Navas, que desde el punto de vista fuerzas básicas de Pumas, pues sí, es muy triste que traigan a un tipo ya casi en su cierre de carrera, teniendo a arqueros, para mí, como Pablito Lara, que lo había hecho muy bien cuando le tocó jugar, que yo no vi el caso de traer a Padilla, ni vi el caso de mantenerlo en la titularidad, cuando tienes a Pablo Lara que lo está haciendo bien y podía haber crecido, creo, desde mi perspectiva. Ahora, desde la perspectiva de aficionado y como ex arquero, pues agradezco que vengan tipos como Keylor Navas, que llega en un gran momento y que le está dando mucho a Pumas, más allá de los resultados que está consiguiendo Pumas, Keylor partido tras partido lo hace sensacional. Pero respondiendo a tu pregunta puntual, creo que tiene que ver mucho con la gente que está formando el tema de los arqueros, más que la responsabilidad de ellos mismos. Porque sí, a ver, 17 años, seguramente el chavo físicamente está muy bien, técnicamente seguramente está muy bien, hablando de todo lo que tú me digas técnico, los movimientos en la portería, pero el tema mental, pues demostró que no tiene la capacidad para solventar en este momento. No significa que no la pueda tener después, pero en este momento pues no la tenía, y fue lo que pasó. Se equivocó de una forma muy fea en 2 partidos continuos, y lo único que demuestra es que pues no estaba mentalmente para poder hacerlo. Y eso yo sí le cargo la responsabilidad, más allá de Efra, que fue el que tomó la decisión, del entrenador de arqueros, que tendría que haber estado pues más firme en la decisión de decir, a ver, este es el que más tiempo tiene de trabajo, porque no lo digo yo, pues ahí lo dicen las redes sociales, que el otro tenía todo un proceso, Paul, de formación en Pumas, y el otro pues llegó de un proceso de Cruz Azul a Pumas y rápidamente consiguió debutar. Lo que sí no creo justo es que se metan ya situaciones como es que pagó, es que es primo del primo del primo. Yo creo que no pasa por ese lado. Yo creo que pasa más porque en el día a día uno mide 1,80 y no sé qué, el otro no mide lo mismo. Entonces tú como entrenador de arqueros ves, y el chavo seguramente abajo de los palos tapa bien, te convence y lo pones a jugar. Yo creo que pasó por eso. Básicamente yo creo que la gente que está formando los arqueros, y no solamente en Pumas, los arqueros en general, en el fútbol mexicano, hay muchas deficiencias, hay muchas carencias. Te digo a más, o sea, la gente no entiende cuando uno hace este tipo de comentarios, y lo salió diciendo Campos, y la gente criticó a Campos. Campos dijo, hay muchas cosas que se están haciendo mal en el tema de la portería, y eso es una realidad. Hay muchas cosas que se están haciendo mal, y no significa que porque yo lo diga tiene menos mérito porque yo era malísimo. Eso no tiene nada que ver, ¿sabes? O sea, no tiene absolutamente nada que ver lo que yo podía hacer dentro de la portería con mis habilidades y con mis capacidades y mis deficiencias a lo que puede hacer, no sé, Carlos Acevedo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo sí tengo una voz autorizada para poder decir a Carlos, puedes mejorar esto, puedes trabajar de tal forma, y te va a ayudar a potenciar tus habilidades. Y no significa que porque yo tenga un comentario hacia Carlos, quiere decir que por qué entonces no lo hice yo. Pues no lo hice yo porque yo no soy Carlos Acevedo. Y tal vez yo lo hice, pero yo no tengo los alcances que va a tener o que tiene Carlos Acevedo, ¿no? Entonces, con ese tema, sí creo que el fútbol necesita replantarse el tema del entrenamiento de porteros, desde primera división hasta inferiores, y encontrar otra línea que es diferente a la que está hoy en día. Porque hace 20 años que yo empecé, bueno, hace 25 años que yo empecé a jugar fútbol ya con un tema profesional, que hace 20 empecé a jugar en primera división,
pero no han cambiado los entrenamientos. Lastimosamente, yo veo videos de mis inicios y son los mismos entrenamientos que suben los entrenadores de tal y tal y equipo. Entonces yo digo, bueno, la evolución la única posición que tiene un entrenador específico, que no es como el americano, que tiene entrenador por líneas y así, somos la única posición que somos específicas en el día a día y no ha evolucionado, o sea, no ha modificado algo. No puede ser que después de 20 años sigas teniendo los mismos ejercicios, buscando la misma situación. Para mí eso se me hace gravísimo y de ahí viene el no avance de tema de la portería mexicana. Claro, Fer. Justo, Miguel, ¿no? Esto que comentas de que al final de cuentas, pues el portero es el único jugador que en el día a día entrena o trata de entrenar todas las situaciones posibles que puedan ocurrir dentro del partido, ¿no? Porque en cuestión de reacción, en cuestión de acomodo, colocación, inclusive el manejo de los pies. Y para ti, Miguel, ¿qué es lo que, ahora que también ahondabas en las características, cuáles crees que eran tus mejores fortalezas como arquero y cuáles crees en donde tal vez tú no te sentías tan seguro? Mira, yo creo que tenía dos muy claras. Yo era muy bueno en el juego aéreo y era muy valiente. Salía, rompía mucho, jugaba muy afuera, achicaba mucho y tenía una jugada que a mí me encantaba, que era achicar a distancia corta para que el balón me lo estrellaran a mí. Lo que puso de fama, o lo que le hizo fama a Adolfo Ríos del Cristo, del famoso Cristo. No como tal el Cristo, porque no era mi técnica, pero sí era una técnica de aproximación donde yo buscaba las distancias cortas para que la pelota no tuviese otra dirección que no fuera a estrellármela a mí. Esa jugada a mí me encantaba, pero siempre tenía que estar leyendo muy bien la jugada para poder romper y hacerlo. De hecho, hay una anécdota que varios de los arqueros argentinos me decían, es que, o sea, eso es irreal, no puedes estar jugando así porque va a llegar alguien y lo va a detectar muy rápido. Y la verdad es que sí, pues como todo, o sea, había personas que podían hacerme goles y había personas en las cuales la verdad que lo hacía muy bien. Pero yo creo esto, que dos virtudes mías eran el juego aéreo y el tema de los achiques, de romper los achiques. Obviamente como tal, pues no era el arquero más dotado, ni era el mejor de condiciones, y pues me llegaba a equivocar, como todos, pero mira, curiosamente, y esto te digo que al final del día muy pocas personas lo tenemos en cuenta, si tú haces una estadística de mi carrera, que a pesar de que fueron pues no pocos partidos a comparación de lo mucho que estuve en primera división, que me tocó estar en muchas ocasiones de suplente, si tú haces una estadística, la verdad es que me equivoqué muy poco. Ahora, si tú sacas el valor de los errores, también son errores que no costaron tanto, pero como arquero mexicano que siempre competía contra extranjeros, pues se magnificaba. ¿A qué voy? En Atlas, no sé, por decirte un error que la gente o que en su momento me achacaron y que me costó el que me trajeran a otro arquero extranjero, fue un cuarto gol que recibí en una liguilla contra Monterrey, donde es un centro franco a donde yo estaba. Yo voy porque yo me gustaba ir por el juego aéreo. Jamás voy a pensar o esperar que mi central me choque. Yo voy a cortar el juego aéreo. Barreiro, que es el central ahorita de León, que mide uno igual, 1,86, que es un tipo muy fuerte, va y me choca. Él en su ímpetu de también despejar la pelota, no significa que fue a provocar el error. En el ímpetu de ir a sacar la pelota, pues obviamente estadio lleno, seguramente no me escuchó el grito, yo fui por la pelota, quería sujetar, yo no me imaginé que él iba a ir a por la pelota. Los dos vamos viendo la pelota, me choca en el aire. A ver, yo no espero el golpe de un tipo les digo, de 80 y pico de kilos. Sí. Choco, hace que suelta la pelota, se cae ahí y no recuerdo quién la metió.
si Funes Mori, no me acuerdo quién. El cuarto gol o tercer gol, no recuerdo si fue el cuarto o el tercero, la mete y de ahí, a ver, ese error me conlleva a que, uy, es que error en liguilla, sí, pero fue el cuarto o el tercer gol, o sea, daba lo mismo haber recibido ese gol o no recibido ese gol, el equipo ya estábamos prácticamente eliminados, porque ya la diferencia de 3 en Monterrey, pues, ¿cuándo lo ibas a sacar? No lo ibas a sacar, pero ese tipo de errores que a la mejor no es el que perdimos 1-0 con ese error, que ni siquiera es un error, porque te digo, es un tema de pues una jugada circunstancial con tu defensa. O sea, al final del día podría decir mitad error mío y mitad error del defensa. No solamente es mío. Ese tipo de errores que así te puedo decir de Hugo González, así te puedo decir de Melitón, así te puedo decir de muchos porteros que a lo mejor pues, la gente crucifica más de lo que realmente tenía que haber sido, ¿no? O sea, son situaciones que en mi caso, por ejemplo, nunca tuve un partido donde dijera por este error, nos eliminaron o no calificamos o no los tuve. Pero, pues así es el fútbol. Desafortunadamente, tuve torneos muy buenos, tuve torneos donde prácticamente conseguí 3, 4 partidos seguidos, el 11 ideal, y eso pues no sale. O sea, eso la gente no lo recuerda. Recuerda el error que cometí contra Monterrey en el cuarto o tercer gol, cuando el equipo ya estaba eliminado. O sea, y mismo en la transmisión dicen, es que el mexicano deja de hacer cosas, por eso viene el extranjero. Pues sí, tiene razón, y no lo tomo a personal, porque ahora me toca estar en los medios de comunicación y sé que muchas veces dices eso porque en el momento lo sientes, pero no es un tema personal con el de abajo, ¿no? Pero sí creo que la gente no reconoce un poco más las cosas negativas como en todos lados, y creo que en mi carrera específicamente fui un tipo que siempre que me tocó estar ahí cumplí, siempre, hablando desde Monarcas, hablando desde mi etapa con Querétaro, hablando en mi etapa con Atlas, con Pumas, en Mazatlán, en Puebla, te digo, ya no tuve la posibilidad, y en mi etapa en el ascenso también, que afortunadamente en el ascenso tuve más, pues más reconocimiento en cuestión de logros, porque fui campeón, me tocó siempre estar peleando finales, entonces, pues me voy contento, porque al final pues soy el único que conoce mi historia, ¿no? Soy el único que conoce mis momentos buenos y mis momentos malos. Y te decía, el tema de Pumas, yo estuve 3 torneos en los cuales el Pollo fue el mejor. Fueron sus mejores 3 torneos del Pollo Saldívar en Pumas, los mejores. Sacando la semifinal, que para mí es un error o un accidente del fútbol, que no le puedes achacar las situaciones al Pollo, lo que yo te decía, porque el Pollo ese torneo anduvo increíble y no lo vas a crucificar por un partido, obviamente haciendo el balance, y el entrenador no lo va a sacar por un partido, por más que yo hubiese estado volando, no lo van a sacar por un partido. Después el Pollo regresó a jugar el próximo torneo fue, si no mal recuerdo, no te creas, ese fue con Michel, que fue fecha 1, que el Pollo jugó un partidazo contra San Luis. Pero bueno, el Pollo estuvo espectacular. Ahora, pasando a mí, ¿qué me tocaba hacer en Pumas? Por los partidos que me tocaba jugar, hacerlos de la mejor forma. Y sí, me equivoqué. ¿Quién no se equivocan? Claro, todos se equivocan. Pero mis números fueron mucho mayores al lado positivo que al lado negativo. Y la gente, pues al final recuerda que el Pollo no me dejó jugar, ¿no? Y la gente en redes sociales me dice, es que no pudiste sentar al Pollo. Claro, a mí me tocó competir contra la mejor versión del Pollo. Cuando yo salgo, el torneo que yo salgo, es el torneo que al Pollo empieza otra vez no irle tan bien, que es cuando comete el tema de Monarcas. Creo que el Chino Millar le hace un gol y se equivoca otra vez, creo que con América. La verdad es que no recuerdo mucho, pero ahí yo ya estaba en otro lado. O sea, yo qué puedo hacer, ¿no? Si a mí me hubiese tocado competir con una versión del Pollo que tal vez hubiese sido una de esas otras, pues a lo mejor me hubiera tocado jugar a mí.
eso no lo sabemos. Lo que sí yo estoy seguro es que a mí me tocó jugar en Pumas y en el mayor porcentaje de partidos que jugué lo hice bien y que competí contra la mejor versión del Pollo Saldívar y que la mejor versión del Pollo Saldívar pues era un equipo que estaba peleando primeros lugares, que le ganó a Monterrey, que tenía mucho tiempo que no le ganaba a Chivas y vino al Akron y se le ganó. O sea, a ver, yo no competí contra una versión del Pollo que tenía en torneos anteriores o el torneo que después estaba ahí. O sea, cuando yo llegué, el Pollo apretó, llámalo como quieras, obviamente sé y entendemos las personas que estamos adentro que influye mucho el tener una competencia competitiva para que tú estés bien. También influyó el tema del entrenador de arqueros que estaba, que es Marcelo Capirossi, que es un gran entrenador de porteros, y no lo digo yo, sino lo dicen sus números. Cuando él estuvo en León, William fue figura en León, fueron campeones, después pasa a América, Moisés Muñoz lo hizo muy bien con él, vuelven a ser campeones, luego viene a Atlas, es cuando yo tomo un nivel importante en Atlas, luego va a Pumas, tuvo muy bien Alfredo, luego va a San Luis y ahora tiene muy bien Sánchez. Entonces, casos como él, como el de Adón Calderón, como el de Ángel Maldonado, como Oscar Rezano, son entrenadores que demuestran su valía en cada equipo que están, que son muy pocos, ¿eh? Claro, oye Miguel, de igual manera me gustaría saber tu punto de vista respecto al tema selección nacional, porque a ti te toca también ser convocado justamente con el Tri, pero de igual manera, ¿cómo ves hoy por hoy el tema de la portería de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo? Porque hasta no hace mucho, ya dábamos casi todos por titular a Luis Ángel Malagón, pero ahora han empezado las voces que dicen que va a ser el Tala, que otros que no, que va a ser Ochoa, que casi por méritos. Y bueno, pareciera que hoy en día, a menos de un año de que es la Copa del Mundo, todavía como que no hay una certidumbre como tal de quién podría de ser el portero titular de la selección mexicana de cara a lo que va a ser la Copa del Mundo. Y si tú crees que hay una crisis de porteros, porque ahorita mencionabas algo bien importante, eh, cuando no, evidentemente parece que no se le dan las cosas a los porteros mexicanos, traen a extranjeros, ¿no? Lo pasó en Pumas y bueno, podemos revisar, ¿no? Casi todos los equipos, como hay en su mayoría pareciera guardametas extranjeros. ¿Crees que hay también crisis en la producción de porteros? Crisis como tal, no. Sí creo que existe, te digo, un estancamiento en el tema de la formación de porteros, sí, en eso sí estoy de acuerdo. Crisis no, porque te voy a decir, hay arqueros que tienen muy buen nivel y que son grandísimos arqueros, en este caso, por ejemplo, y en este momento, te los nombro de como me voy acordando, no por tema de importancia, pero obviamente Malagón, obviamente el Tala, Memo Ochoa, que a pesar de sus 40 años creo que tiene, para mí sigue siendo de los mejores en México. Mismo Carlos Acevedo, mismo Sánchez, que te decía hace rato de San Luis, y está Moreno de Pachuca, y vienen chavos atrás también que lo han hecho muy bien. Salim Hernández es un arquero joven que está ahorita de suplente en Tijuana, que las ocasiones que le tocó hacerlo en Querétaro, perdón, y los partidos que ha jugado en Tijuana lo ha hecho de una gran forma, que son tipos que tienes que impulsar más. El mismo caso de Tapia, que ahora está allá en Tigres, que no sé por qué razón fue a Tigres cuando podía haber mantenido en Querétaro o ido a cualquier otro equipo a jugar, que ahora está allá, que son también jugadores que tienen mucho potencial. El mismo caso de Jurado, que ahora en Juárez ha retomado su nivel. Atrás de Jurado viene Ben y viene otro par de arqueros muy buenos, que te digo, ahí demuestras que no tienes el tema de estancamiento en el tema de nivel. Lo que sí a mí me encantaría, y el mismo Pablo Lara en Pumas, lo que sí me encantaría es eso, ver atajando a Salim en Querétaro, ver atajando a Tapia en Tigres, ver atajando a Pablito Lara en Pumas. O sea, ese tipo de situaciones sí me encantaría, que volteara para abajo los equipos y que dijeran, ¿quiénes tenemos con proyección? A este, vamos a darle. Entiendo que Nahuel es una leyenda en Tigres, entiendo que Keylor Navas es un arquero de los mejores arqueros del continente, eso lo entiendo, pero ¿por qué no ya
también hacer que el arquero lo entienda y decirle a Keylor, vas a venir, te voy a dar la posibilidad de estar jugando normalmente, pero me vas a dejar la posibilidad y abrir la puerta a que Pablito Lara tenga participación, de alguna forma tenga participación en el torneo y ayúdame a potencializarlo, decirle a Nahuel, a ver, tú ya estás próximo al retiro, pues vamos a estar metiendo a Tapia, a lo mejor vas a jugar tu 3, el 1, le vamos a dar oportunidad 2 y a lo mejor tú terminas tapando la liguilla, pero darle minutos, cosa que no le han dado minutos a Tapia desde que regresó Nahuel. Entonces, para mí la portería hay mucho nivel. Ahora, regresando a lo que te decía, está estancada porque si hay una carencia en cuestión de algunos aspectos muy técnicos, hablando del juego aéreo. El juego aéreo es un tema de que sí o sí tienes que tenerlo y que tal vez históricamente el arquero mexicano no es su virtud. Sí, anteriormente ha habido arqueros muy buenos como Pablo Larios, por ejemplo, que es de los pioneros, el mismo Jorge Campos, arqueros que tal vez no tuvieron el foco tan grande, pero que yo los tengo muy presentes, que fueron muy buenos en juego aéreo, como Hugo Pineda, como Ricardo Campos, en su momento el mismo Alan Cruz, mismo yo, Moisés Muñoz, o sí, mismo Talavera, por ahí poco menos, pero también Jonathan Orozco en tema del juego aéreo, o sea, arqueros que sí te daban algo más en juego aéreo. Creo que ahora no tenemos un referente en el juego aéreo, no hay un arquero que diga, me puede solventar de alguna forma el juego aéreo. Sí, todos son unas fieras abajo de la portería, pero te digo, sí, el arquero mexicano históricamente tiene mucho nivel y creo que no tiene que venir tanto extranjero hablando, y a lo mejor la gente, y esto hazlo un clip porque me encanta hablar de ese tema, porque yo contradigo a toda la gente que dice que Kevin Mier es un fuera de serie, ¿no? Y mismo Jorge lo ha dicho, para mí no es un fuera de serie, para mí es un tipo que se ha aprovechado de que al extranjero en México se le da un hándicap muy grande para intentar hacer cosas que van fuera de lo común en México, que eso le da el toque de grande, y no es así. ¿A qué me refiero? Que el tipo se juega más afuera, el tipo es bueno jugando con los pies, eso no lo voy a dudar, pero toma riesgos mucho más grandes que los que debería de tomar, porque sabe que si se equivoca no va a pasar nada. Desafortunadamente en México no lo van a sentar, y lo sentaron ahora no porque cometiera errores, sino porque tuvo el descaro de no ir a entrenar 2 días. O sea, y aún así regresó inmediatamente después del partido de suspensión o de castigo. No, un tipo, lo que yo te decía, a mí me crucificaron con Monterrey en el tercero. Él ha dejado a Cruz Azul fuera de 2 liguillas, no una, sino 2 ocasiones. Ha cometido errores en este torneo muy puntuales que le han quitado muchos puntos a Cruz Azul, hablando mínimo de 6 puntos, y no pasa nada. Nadie pretende quitarlo, no hablan de que tiene que salir de Cruz Azul, no hablan de que no, pero Jurado, mexicano, que no tuvo tanta suerte corriendo en Cruz Azul, crucificación y afuera de Cruz Azul. Gudiño, que le dieron la oportunidad, igual, mismo Memo en Cruz Azul, igual. Y si nos vamos a comparar errores, básicamente, hasta me atrevo a decir con más gravedad lo de Kevin Mier en cuestión de cosas que le ha quitado a Cruz Azul, ¿no? Pero ahí no pasa nada. Al contrario, le decimos, es que viene y es un referente en el juego de pies. No, simplemente el muchacho sabe que él tiene la capacidad de hacer cosas, atreverse más, porque no lo van a sacar. Porque si fuera un mexicano y cometiera un error, ya lo sacan. Entonces tú como mexicano te mantienes un poco más en la decir, a ver, no puedo hacer tanto porque a menos que ya tengas un renombre o un peso, como lo tiene Malagón, como lo tiene ahora en su momento Adolfo Ríos, en su momento Osvaldo Sánchez, tal, bla, 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 que ahí es cuando te permiten un poco más de cosas. Pero el mismo tipo de Necaxa, el arquero de Necaxa, Unzaín, también, con todo respeto para el muchacho, y ojo que tiene uno de los mejores entrenadores de arqueros en México. Tú dime si no podría estar tapando tranquilamente Tapia ahí. Tú dime si no podría estar tranquilamente tapando Salim del que te dije de Tijuana,
o no podría estar cualquier otro, mismo Pablo Lara, que en lugar de estar atrás de Keylor Navas, lo hubieran prestado a Necaxa, no podría estar haciendo lo que está haciendo este otro muchacho, pero yo me atrevo a decir que mejor, ¿no? Pero al final, pues así es. Son cosas que suceden en el fútbol mexicano, que a mí me encantaría que en lugar de un Zaguín estuviera Tapia jugando ahí, y en lugar de Kevin Mier estuviera el arquero Ochoa, que jugó el Mundial Sub-20, que es un tipo que mostró cosas interesantes, o Gudiño, ¿no? Si no quieres poner a Ochoa, pues pon a Gudiño, pero yo pondría a Ochoa porque acaba de jugar el Mundial, lo hizo muy bien, y tienes un arquero que tiene una talla increíble y que puede ser material para selección mayor, hablando, ¿no? Y el tema de la portería en selección mayor, creo que no tiene esa necesidad como muchos lo quieren hacer, o no tiene esa desventaja como muchos lo quieren poner, que ahora dicen que en este tiempo es donde no está definido el arquero titular por falta de calidad, y que históricamente México pues siempre ha tenido a alguien importante ahí, y que ahora tal vez no es así. Yo no lo creo así. Yo creo que cualquiera de los 6 arqueros que te mencioné a un inicio, que es Malagón, Memo Ochoa, Carlos Acevedo, Rangel y Sánchez, lo pueden hacer tranquilamente. Yo no tengo problema en que cualquiera de esos 5 o 6, incluyendo a Moreno, pudiesen jugar el Mundial. Yo creo que cualquiera de los 6 lo haría muy bien, en gran forma. Sí me encantaría que cualquiera de esos 5, sacando a Memo, porque con Memo ya no lo puedes hacer, pero cualquiera de esos 5 nos diera el extra del juego aéreo. Bueno, que no, al final del día pues no es así, pero yo creo que Memo va a estar en el Mundial, y me atrevo a decir que va a meter mucha presión para pelear el lugar 1. Yo sí creo que Malagón, por todo lo que ha hecho en los últimos torneos, tiene mano, tiene prioridad, pero yo no creo que México vaya a sufrir de la portería. Cualquier cosa puede pasar en el fútbol, te puedes equivocar. Le pasó a Argentina en un mundial donde su arquero fue un desastre, pero creo que tiene más tendencia a que las cosas salgan bien, hablando de que si le das la posibilidad a Malagón o a Rangel, y para mí pues una garantía Memo, a pesar de su edad, que es cierto que va restando y mermando algunas situaciones, que es una garantía en mundiales. O sea, con la selección Memo, quieres a un arquero que te va a solventar el mundial, está Memo Ochoa. Entonces creo que por ese lado, como mexicanos, tenemos que estar muy tranquilos. Si se le quiere dar la oportunidad a un chavo, lo puede hacer muy bien, y si no, pues está Memo, que Memo al final del día es nuestro as bajo la manga, que estamos seguros que lo va a hacer bien. No nos va a hacer campeón del mundo, como no lo va a hacer ninguno de los otros dos, pero sí va a ser un arquero Memo que va a hacerlo muy bien, como lo ha hecho siempre que se pone la verde. De acuerdo. Y Miguel, ya para empezar a terminar, me gustaría hacer una breve dinámica contigo, darte una serie de algunos nombres de entrenadores y equipos en donde militaste, y que nos los describieras en la menor cantidad de palabras posibles, ¿de acuerdo? Perfecto. Pues vamos a comenzar con Morelia. Agradecimiento. Querétaro. Un regreso. Atlas. Amor. Pumas. Sueño cumplido. Mazatlán. Una nueva oportunidad. Puebla. Un buen cierre. Ricardo Ferretti. Pues con pocas palabras. Eterno agradecimiento. David Patiño. Pieza clave para mi desarrollo. Y finalmente Roberto Hernández. Mi papá. Perfecto, Miguel, pues muchísimas gracias por habernos compartido tus puntos de vista, tus experiencias en torno a varios de los temas que ahí teníamos pendientes, y te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta entrevista. No, gracias a ustedes, y la verdad te digo, estoy muy contento de poder compartirles poquito. Al final del día, te digo, mucha gente
y seguramente lo van a dejar en los comentarios, que eso al final también creo que es muy bueno, que la gente se exprese y se externe. Mucha gente va a estar de acuerdo con lo que digo, otra no. Yo siempre termino mis pláticas o mis programas diciendo que ojalá y le haya llegado a uno que empatice conmigo, a un joven que tal vez vea la vida y el fútbol como yo lo veo y que pueda ayudarle para que ese joven pueda llegar a primera división y cumplir su sueño, y si no es ser futbolista profesional, cualquier otro que se vea reflejado con el tema de la disciplina y el tema de la ambición, que lo pueda cumplir. Con eso, créeme que cumplo misión de vida, así que muy feliz de poder compartirles la forma en la que yo veo el fútbol. No quiere decir que esté bien o que esté mal, pero simplemente es una forma distinta. Claro, Fernando Rodríguez. No, pues agradecerte, Miguel, por que te hayas tomado el tiempo para platicar, de verdad ha sido un gustazo, y pues no, más que nada de esta, pues como lo mencionábamos, de esta posición que la verdad es muy desconocida, en donde pues poca gente sabe verdaderamente lo que significa, ¿no? Estar ahí bajo los tres postes, la responsabilidad, y pues esperemos no sea la última. No, claro, yo encantado de estar acá, pues en esta nueva etapa que, bueno, ahora que me retiré de jugar fútbol, pues ya me dedico en el tema completo en medios de comunicación. Estoy colaborando ahí en TUDN con tema de televisión, radio, México, Estados Unidos, el tema de mis conferencias. Doy conferencias para llegar a impactar a más jóvenes. Estoy de la mano con Rinad haciendo academias en próximamente aperturar en todo México, y pues sí, contribuyendo, obviamente siendo un crítico de la formación de porteros, pero por otro lado buscando la forma de contribuir para darle la vuelta a la tortilla en esa situación. No soy de los que habla y se queda sentado, al contrario, soy de los que critico, pero también hago cosas para poder modificar esa situación, ¿no? Así que yo contento, es mi pasión, tema de los medios de comunicación y en el desarrollo humano. Me he preparado mucho en los dos rubros, en tema de comunicar y en tema de formar jóvenes y de poder contribuir con el tema de lo específico con lo de porteros. Así que bueno, en esas trincheras, desde ahí estoy atacando y desde ahí estoy contribuyendo con también el fútbol, que es mi pasión al final del día. De verdad, muchísimas gracias, Miguel. Te mandamos un fuerte abrazo. Bendiciones a los dos y gracias, y a toda la audiencia. Suscríbanse, véanlo ahí y compartan todo para que se haga polémica. El arquero incendiario. Gracias, Miguel. Hasta la próxima.